Ya, ahora sí. Hijo, va a quedar esta sesión a la mitad. Bueno, entonces les decía en cuanto a la organización, tenemos también otros dos ponentes. Y bueno, en este caso, el día de hoy tenemos la sesión de presentación. Posteriormente, abarcaremos la parte de fisiología, tanto el día martes, miércoles y jueves, en donde el doctor Arturo nos estará compartiendo su conocimiento. Posteriormente, tenemos un cambio porque se nos presentan la siguiente semana algo complejo para mí. Y entonces vamos a empezar al revés para que veamos problemas técnicos y aprendan ustedes a realizar la simulación. Y posteriormente abordaremos, bueno, ese sería el viernes y el lunes de la próxima semana. Y posteriormente abordaremos tanto la parte farmacológica y propiamente el tema de curva dosis respuesta. Inclusive aprovechamos que ya el lunes terminaremos de construir la curva, de simularla, bueno, de hacer la simulación y construir la curva para que el día miércoles y jueves se dediquen a la parte de poder interpretar esta curva. Y bueno, en esos dos temas estará el doctor Antonio Franco Vadillo y la doctora Mireli Toledo Blas. ¿Ok? Y bueno, tenemos el último día para hacer una presentación y discusión de sus resultados, en donde, bien les comentaba hace ratito que nos gustaría que hicieran esa retroalimentación y entre todos fuéramos armando un buen análisis de esa curva o bueno, en general de la parte de simulación, ¿no? Que más allá de la curva, la simulación y bueno, todo el protocolo que establezcamos a lo largo de este curso. Bueno, en cuanto a los criterios de evaluación, híjole, le dimos mucho peso a la parte de portafolio digital de evidencias, pero a mí me gustaría más que abordáramos la parte de participación, en donde pues a lo largo del curso vamos a tener algunos debates o algunos foros, inclusive el día de hoy vamos a comenzar con uno para que tengamos esos argumentos y podamos defender esto de la simulación o de plano ir en contra, ¿no? Y decir, no, ¿saben qué? No, no funciona esto de la simulación o viceversa, ¿no? Tener las ventajas y desventajas y poder hacer una discusión correcta. Y bueno, tenemos la evidencia más grande, que es la que nos piden para el curso, en donde tiene que ver si ustedes adquirieron las competencias para esta simulación farmacológica, en donde ya tenemos un documento donde ustedes van a organizar sus datos que obtengan, van a tener la curva dosis respuesta y bueno, donde pueden vaciar su análisis de esa curva, ¿no? Sobre todo de los parámetros que sacamos y propiamente su conclusión. Entonces, para esto tenemos ya una rúbrica de evaluación en donde ustedes van a poder visualizar que necesitamos que ustedes tengan los datos, que construyan la curva, que los interpreten, hagan la conclusión y bueno, nos lo presenten en el formato, al menos para tener algo visual, ¿no? Y bueno, más allá que ustedes entreguen esto para poder acreditar el curso y demás, bueno, también que se lleven material, sobre todo ese protocolo bien establecido y bueno, y en su momento hasta nos puedan compartir si es que le van a hacer modificaciones, si se les ocurre algo más, si lo que ustedes pensaban hacer con la simulación este simulador no lo permite, o inclusive si conocen otros simuladores, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en su momento llegaremos a eso. Bueno, no sé si hasta el momento tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. La profesora, las profesoras Cintia, Miriam, Paula, dicen que no. El profesor Osvaldo tampoco dice que no. Bueno, de todas maneras, bien les recuerdo que esta presentación va a estar en el Classroom. Discúlpeme, pero estoy viendo con la persona encargada de mi facultad
los cursos de GAPA, porque le comenté las personas que tenemos inscritas y las que hay conectados, y bueno, ya me está dando la completa autorización de que el curso se ejecute. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que una vez que les presenté el curso, ahora sí vamos a hacer la presentación, al menos el día de hoy, de los dos ponentes que estamos presentes. Y bueno, esta presentación consiste en que les digamos un poco de nuestro currículum, pero también que empecemos a abrir el debate de esta parte de la simulación, que es lo que les decía. Hay dos preguntas, ahorita al finalizar de nuestra presentación se las coloco, pero pues, más de una vez, me voy a adelantar un poquito esto, ¿no? que, que ahorita que presenta el doctor Arturo, él nos platicará un poquito acerca, bueno, más allá de su experiencia que viene redactada en su currículo, pues la parte de las implicaciones bioéticas para reemplazar con estas simulaciones los modelos biológicos. ¿Sí? Y bueno, un punto importante que nos gustaría que también, o que vamos a rescatar nosotros, es la parte de la experiencia que hemos tenido, ¿no? En las escuelas donde estamos, se siguen utilizando animales y cómo hemos querido implementar esto, pero es algo complejo, ¿no? Entonces, ahorita abordaremos sobre esto. Entonces, comenzaré a presentarles al doctor José Arturo Morales Carmona. Él es médico cirujano partero, maestro bueno, maestro en farmacología y doctor en investigación médica, todo por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador postdoctoral en la misma escuela y, híjole, todo este tiempo, con todos esos estudios, se ha dedicado a la farmacología, enfocada principalmente a la fisiopatología cardiovascular. Sí, ahorita que nos hable un poquito más acerca de su línea de investigación. Tiene alta experiencia docente en pregrado y también en posgrado en farmacología, homeostasis y metodología de la investigación. Bueno, y bueno, no cabe resaltar la parte de fisiología, ¿no? Eh, ha participado en diversos protocolos con modelos cardiovasculares, sobre todo en la parte in vivo y ex vivo, análisis hemodinámico, y yo les diría, y me voy a atrever a comentarlo, pero hasta el momento es la persona más capacitada y la que he visto que desarrolla estos experimentos en un protocolo que se llama Langendorf, bueno, pues un equipo y bueno, sobre todo la parte molecular, ¿no? La combinación de estas dos técnicas y también ahorita que nos platica acerca de esta, de estos experimentos que él realiza. Y bueno, está por demás decir que es autor de varios artículos internacionales en la parte de fisiopatología y farmacología cardiovascular. Que los dejo con el doctor Arturo. Muchas gracias, Miguel. Me honras con tu descripción de mi currículum y a la vez me pones un poquito nervioso porque de repente uno dice, ¿cuándo llegué a eso, no? Bueno, es un poco peculiar. Eh, bueno, pues él ya comentó, yo soy una persona un poquito peculiar, siempre digo, con personas con mi formación no somos tantas, porque es poco común que los médicos decidan desarrollar su formación de posgrado en el área de la ciencia básica y de la investigación, ¿no? La mayoría piensa en un médico que se especializa y subespecializa, etcétera. No es mi caso. Yo desde un principio, desde el servicio social incluso, decidí dedicarme a la investigación y por eso tengo un perfil un poquito diferente a otros médicos y diferente a otros investigadores. Precisamente uno de mis objetivos personales principales en este curso, porque yo sé que mucho de lo que les voy a hablar son conocimientos que ustedes ya poseen, y entonces lo que voy a intentar más bien es aplicar un poquito mi perspectiva, que es diferente, no sé si es mejor, pero sí sé que es diferente a la perspectiva que otros profesionales de la salud, de las ciencias biomédicas o de la investigación natural básica pueda ser, ¿no? Una perspectiva que incluye una parte clínica y a la par una parte de investigación básica, que como dije, considero no es tan común y espero eso pueda ser enriquecedor para todos, tanto para ustedes como para mí.
como dijo el profesor Miguel, yo tengo toda mi experiencia o la mayor parte de mi experiencia en la ciencia y en la investigación centrada en los modelos de evaluación farmacológica in vivo y ex vivo, es decir, con animales de laboratorio. Tengo experiencia desde hacer los propios curvas, dosis-respuesta o concentración-respuesta en anillos aórticos, sobre todo de rata. Sin embargo, también tengo experiencia en medición de presión arterial, ya sea con la rata viva íntegra, la rata anestesiada y la función cardíaca con el corazón aislado, es decir, separado del resto del animal, que es un modelo, pues la verdad, complejo, pero que está mucha información realmente interpretado. No significa que no tenga experiencia también en la evaluación de biología molecular, proteómica, etcétera. Entonces, pues mi intención es eh, aportar mi punto de vista de estos conocimientos para enriquecer la forma en que todos realizamos curvas dosis-respuesta y esto se podría integrar al aprendizaje, sobre todo de alumnos de diferentes licenciaturas donde este tipo de práctica se realiza, ¿va? Porque ya no es en todas las escuelas de educación superior que se realizan eh, prácticas de laboratorio con los estudiantes en donde se utilicen animales o tejidos vivos por diferentes circunstancias, desde la perspectiva bioética, definitivamente la cuestión presupuestal y otras circunstancias, cada vez estos modelos son sustituidos por simulaciones, ¿no? Hay simuladores que son costosísimos, muy bien elaborados, pero que cuando uno los analiza fríamente, pues no son tan diferentes a otros simuladores, incluso de acceso libre, como es el que nosotros vamos a analizar o van a analizar también con el resto de los profesores del curso. No son tan diferentes cuando se aplican correctamente, ¿no? Y además, pues la implicación de si es necesario utilizar tejidos vivos reales o si el hacer la simulación computacional del modelo es suficiente para cumplir los objetivos de la práctica, ¿va? Porque en muchas ocasiones el objetivo de la práctica se ve opacado por otras consideraciones que nosotros como docentes realizamos respecto de si el alumno debería tener una cierta capacidad, habilidad, que no siempre son el objetivo fundamental de la práctica y nos enfocamos más en si el alumno sabe sujetar un animal que en si el alumno puede interpretar la respuesta de un tejido a cierto estímulo. Entonces, pues esta va a ser mi aportación principal en el curso. Eh, y yo estoy siempre para servir, como dijo Miguel, al final les daremos algunos medios de contacto para si me necesitan contactar, pues yo siempre dispuesto a ayudar y gustoso de hacerlo. Muchas gracias, gracias Miguel. Gracias, Arturo. Bueno, no sé, bueno, nada más para complementar tu participación, la parte de las preguntas bueno, esta parte de tu experiencia con la docencia, que ya abordaste un poquito acerca de que solo queremos cumplir el objetivo de que el alumno sepa manipular, o bueno, las habilidades manuales, ¿no? Pero, ¿qué nos hablas acerca de tu experiencia con la simulación? Si crees que pueda sustituir todo o no. Bueno, mira, me gustaría aportar algo que justo acaba de pasar. Voy saliendo de una junta de uno de los lugares donde imparto clase. Y estaban comentando que hubo un conflicto en esta institución. Precisamente, sé que es un ejemplo muy burdo, pero fue importante el análisis, ¿no? A esta institución, a los pasillos, se ha metido un perro callejero, literalmente, y entonces las personas de limpieza quisieron correrlo de una manera un poquito agresiva y pues los alumnos se han inconformado, han puesto quejas, ha ocurrido todo un conflicto por eso. Y eh, es uno de los factores que tiene que ver con la aplicación de estas simulaciones. Más allá de si la sociedad o los lineamientos, incluso los alumnos actualmente están comenzando a poner objeciones bioéticas al uso de animales a la investigación. Tiene muchos factores
ámbitos, pero el hecho es que esto está ocurriendo. Cada vez hay más alumnos que se niegan a utilizar un animal en el laboratorio, que dicen que tienen miedo, dicen que les tienen, por así decirlo, compasión, o simplemente tienen una, ¿cómo llamarlo? Un principio ético ya muy establecido de que ellos no dañan animales, llamémosle innecesariamente. Y creo que este es el punto central, decidir en qué grado es necesario utilizar animales vivos que obviamente sienten y sufren, eso es innegable, para prácticas de laboratorio en el pregrado. En mi experiencia es muy formativo, muy enriquecedor, pero definitivamente a veces se hace de manera innecesaria. Le pide a los alumnos demostrar cosas que ya son bien conocidas, que ellos ya conocen bien y que no les aportan un conocimiento nuevo al alumno el hecho de verlo presencialmente o de hacerlo con sus manos. No les aportan ningún conocimiento o habilidad extra a la que ya tenían. Y creo que ahí es donde entra la simulación como una herramienta de formación que resulta muy útil. Sin embargo, sí creo que hay otras ocasiones donde el utilizar el animal de laboratorio, el tejido vivo, sí aporta nuevas habilidades y conocimientos y perspectivas al alumno. Entonces yo creo que para nosotros como docentes de pregrado y posgrado resulta fundamental establecer criterios bien específicos y bien delimitados de cuándo es necesario y útil utilizar los animales de laboratorio. He de decir que en las dos instituciones donde más he trabajado como docente de homeostasis y de farmacología, homeostasis viene a ser fisiología 2, todavía se utilizan animales de laboratorio de manera, digamos, un poco irrestricta. Y sí noto que hay algunas prácticas que realmente el usar el animal como se utiliza no aporta, y en otras sí. Entonces yo creo que la simulación computacional puede ser una gran herramienta que nos ayude a eh, transmitir conocimientos o reafirmar datos de manera objetivamente útil y dejar el uso de animales solamente para las cuestiones donde realmente son necesarios y le aportan algo nuevo al alumno. No sé si con eso resuelvo la pregunta que planteaste. ¿No? Sí, sí, me parece fabuloso. Bueno, ahorita vamos a escuchar a los demás y al final hacemos comentarios generales sobre esto. Bueno, vamos a continuar. Ahora me presentaré yo rápidamente, porque lo que más quisiera abordar es esta participación de lo que ha sucedido en la facultad donde imparto clases. Bueno, soy casi maestro en farmacología por el IPN. Tengo una especialidad en farmacia hospitalaria y clínica y estudié de formación la licenciatura en farmacia en la misma FES Cuautitlán, en la UNAM. Ya llevo aproximadamente más de 10 años impartiendo las asignaturas de farmacología general y bueno, también se incluye farmacia hospitalaria y servicios farmacéuticos. Eh, ya he participado en varios congresos nacionales e internacionales y he dirigido, he tenido la oportunidad de dirigir tesis de licenciatura de diversos temas. Bueno, voy a abordar un poquito porque estas preguntas frente a este foro se me hacen muy interesantes. Sobre todo comenzaré por lo que abordaba el doctor Arturo, la parte de poder visualizar uno como docente, que sobre todo estas nuevas generaciones que tienen esa parte, vamos a llamarlo así, denominarlo así, la parte bioética bien enmarcada y que se oponen a manipular un animal, ¿no? Es importante visualizar que ya existen, o creo que a todo mundo en esta época actual, sobre todo que nos dedicamos a la docencia, es imposible ignorar que la tecnología sigue avanzando. Y como les comentaba al inicio, al menos estos simuladores ya tienen 20 30 años en el mercado y siguen saliendo nuevos. Inclusive ahorita con la inteligencia artificial, hasta uno mismo puede programar su simulador, ¿no?
Pero sin embargo, nos enfrentamos con esa labor docente y el objetivo que siempre perseguimos, ¿no? Que el estudiante aprenda, sobre todo en estas asignaturas del índole biológico, en donde si el estudiante o una persona que está, valga la redundancia, estudiando temas tan complejos como lo es el organismo, sobre todo el humano, no se da cuenta lo que está estudiando o muchas veces como que no visualiza el concepto o no lo hace tangible hasta que ve, no sé, denominémosle el efecto o denominamos la administración, o denominemos, inclusive simplemente ver la respiración, ¿no? Algo tan básico en un animal de experimentación, ¿no? Entonces, digamos que es algo complementario y que en la mayoría, yo creo que de facultades o en la mayoría de escuelas, no se ha podido quitar por este complemento, ¿no? Porque hasta el momento sí existen muchos simuladores, pero creo que es imposible sustituir completamente esta utilización de animales. Pero sin embargo, como viene la segunda pregunta, es algo muy complejo equilibrar la parte de utilizar estos simuladores y dejar de utilizar animales, sobre todo porque viene una palabra interesante que se incluyó dentro de la pregunta, tener esta validez científica, ¿no? Estos simuladores, cuando uno empieza a utilizarlos, se empieza a dar cuenta que las personas que lo han puesto a disposición o lo venden, te dan un protocolo y te dicen hasta dónde puede llegar este simulador, ¿no? Como bien ustedes saben, por la formación que tienen todos ustedes, simular un organismo vivo es demasiado complejo, ¿no? Entonces, esa validez científica, sí se puede, no se puede, depende del simulador, depende de qué tan accesible sea. Realmente, obviamente, entre más caro sea este simulador es porque han dado con el clavo y decirse si se simula a tal forma que te lo aceptan en un artículo científico, ¿no? O hay simuladores más básicos como el que vamos a manejar, en donde sí simula completamente, pero también tiene desventajas, ¿no? Y te las enmarcan en los manuales y te dicen, ¿sabes qué? No se puede hacer esto, no se considera esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno decide si utilizarlo o no. Al menos para la docencia, a mí se me hace muy factible que o estoy a favor, como en algunos otros países de Latinoamérica, inclusive países de Europa, en donde el uso de animales a nivel pregrado, pues está prohibido, ¿no? Simplemente se utilizan en la parte de investigación, cuando uno accede a un posgrado, etcétera, etcétera, por la misma normatividad. En México seguimos haciendo esta práctica pero sin embargo, cada vez el uso restringido de estos animales se vuelve más evidente, ¿no? Entonces, con base a esto que les estoy platicando, nuestro interés como ponentes de realizar este curso, pues es que enriquezcamos y si ustedes conocen algún otro simulador o ven alguna otra ventaja o alguna otra desventaja de lo que les vamos a compartir y hemos adquirido hasta el momento, pues sería fabuloso, ¿no? O al menos es el objetivo que perseguimos, que entre todos nos apoyemos y veamos hacia dónde podemos partir, qué más hay, hasta dónde podemos utilizar estos simuladores, estos modelos biológicos simulados, si se puede en su totalidad, no se puede, o inclusive, ¿por qué no? Si apenas se están integrando y por eso están en el curso, pues que sean parteaguas, ¿no? Parteaguas en donde, en la instancia donde se encuentren dentro de la UNAM y decir, bueno, existen estos modelos, miren, tomé un curso, el protocolo está así, a lo mejor, no sé, de documentos que les vamos a compartir parten para que vean que sí hay una evidencia científica, que hay otras personas en otros países ocupándolo, que el software viene de una universidad prestigiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso da un parteaguas. En lo personal he visto en la experiencia con mis compañeros docentes que les cuesta trabajo entender en su totalidad, ¿no? Cómo un simulador puede sustituir el uso de animales, porque al final de cuentas necesitamos cumplir con un objetivo enmarcado en las prácticas y ese objetivo es que que los estudiantes adquieran habilidades. Entonces, híjole, a qué habilidades nos estamos redirigiendo, ¿no? A la parte del manejo con animales, propiamente en farmacología, o
en este caso, si lo utilizamos simuladores, pues son otros tipos de habilidades, ¿no? Entonces, desde ahí habrá que replantear en las revisiones de planes de estudio, de las asignaturas, y que esto genera mucho conflicto, ¿no? Aparte de tiempo, muchísimo trabajo que hay detrás de todo esto para poder hacer un cambio. Bueno, entonces, para finalizar, mi postura así general es sí utilizar simuladores, pero siempre siendo consciente de las desventajas que conlleva esto. ¿Ok? Bueno, ya con todo este preámbulo y que les hemos hecho saber de por qué generamos el curso y hacia dónde vamos, ahora quisiéramos escucharlos a ustedes. Entonces, en esta diapositiva les colocamos exactamente el guión para que ustedes se puedan presentar, su nombre completo de preferencia, su dependencia, bueno, inclusive se pueden poner en su nombre qué formación tienen o qué estudios tienen para poder visualizar y ponernos en contexto también a nosotros como ponentes. Y bueno, sobre todo también destacar qué asignaturas se imparten y bueno, dar su punto de vista sobre estas dos preguntas que les planteamos. Entonces, llevaré el orden por acá y así como me salen en la plataforma de Zoom, los iré nombrando y si me apoyan, si les es posible prender su cámara sería fabuloso, si no, simplemente con su micrófono. Bueno, tengo aquí a alguien denominado Barcenas. Ay, perdón, perdón, sí. Ay, permítame, Es- Hola, sí, yo soy la doctora Morales, soy de Cuautitlán. Profesora, se escucha muy entrecortado. Sí, es que no tenemos señal aquí. Yo, la profesora Gabriela Nas Morales, estoy laborando en la FES Cuautitlán, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. No, ¿sí? Sí, sí, ya se escucha, profesor. Y por eso tenemos tanto el audio como el video, porque si no, nos, nos corta o no se escucha bien. Hay mucha interferencia. Sí, 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 muchísimas gracias. no, ¿de qué, profesora? Bueno, seguimos con la profesora Cintia. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy bióloga por la Facultad de Ciencias con posgrado en biología experimental. Imparto la materia de fisiología animal desde hace aproximadamente 15 años. Eh, lo empecé a utilizar como estrategia cuando estuvimos en la pandemia. Entonces, un poquito sí lo conozco, estoy familiarizada con él. Sin embargo, la parte en donde no, por los objetivos del temario nos adentramos mucho, tiene que ver con la farmacología. Lo vemos más a un nivel de, pues, qué efectos tiene acetilcolina, adrenalina para las cuestiones de frecuencia cardíaca, más que integren esa parte y no tanto la farmacológica. Sin embargo, siempre tienen muchísima curiosidad por esos temas el estudiantado. Sobre si la simulación reduce el uso de animales en la docencia e investigación, que evidentemente sí los reduce. En cuanto a las implicaciones bioéticas que enfrentamos, creo que yo he notado en el estudiante de ciencias que después de la pandemia y recientemente en el semestre que concluyó, veo más tolerancia a querer utilizar organismos vivos. Sin embargo, previo a la pandemia, como a partir del 2016 la Facultad de Ciencias implementó el Comité de Bioética, en donde justamente se nos fue incitando a justificar por qué vamos a hacer tal práctica, por qué es relevante que exista un organismo, cómo se justifica su muerte para el uso. Cuando se implementó el comité, el estudiantado definitivamente no quería hacer uso de los animales. Pero ahorita como que ya bajó un poquito esa euforia o esa difusión por parte del comité de bioética
y nuevamente vuelven a tener esa curiosidad de querer utilizar organismos. Entonces, también siento que estas inquietudes tienen que ver mucho como con el contexto en donde se encuentran inmersos el estudiantado para poder tomar una decisión sobre si quieren o no. Personalmente yo al principio del curso hago un debate y les discutimos artículos sobre qué es el dolor y que después de discutirlo ellos ya tengan un criterio un poco más ampliado y la certeza y la seguridad de qué es lo que se le puede ocasionar o no a los organismos y desde luego a diferentes niveles, ¿no? Porque en biología también utilizamos muchísimos invertebrados, principalmente. Entonces, en cuanto a las implicaciones bióticas, me parece que da una buena formación al estudiantado sobre llevar a cabo el cumplimiento de las tres R's. Eh, ¿Cómo se puede equilibrar? Comparto con usted la parte en la que comentó que si bien Opsin me parece un muy buen simulador, no muestra todas las variabilidades que puede ocurrir cuando uno realmente se enfrenta en el día a día. Y muchas cosas que he escuchado, sobre todo para aquellos estudiantes que están más interesados en cuestiones fisiológicas, es, pero este simulador no me puede mostrar realmente lo que podría pasar con un organismo que tiene otro tipo de condiciones, ¿no? Un organismo que probablemente viene deshidratado, un organismo que probablemente presenta obesidad, no se va a comportar igual a como nos los está mostrando el simulador. Gracias. Muchas gracias, profesora. Híjole. Bueno, ahorita al final damos un contexto porque la profesora abordó varios puntos bien interesantes. Bueno, vamos a continuar para no hacerlo tan prolongado esta parte. Y tengo aquí a profesor Oscar, que creo que también está conectado desde el dispositivo Cubot. Sí, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Sí está disponible, profesor? Sí, el asunto de por qué estoy conectado en dos dispositivos es que en la computadora no tiene disponible el micrófono. Ok. Ok, bueno, soy el doctor Oscar Salvador Vázquez, del Departamento de Farmacología, de aquí de la Facultad de Medicina, y he impartido la materia de plantas medicinales. Con respecto a las preguntas, eh, es importante de cierta manera ver hasta dónde meterse con este asunto de las tres R's, pero también hasta dónde es importante poder ver este asunto de o sea que la tecnología, los modelos, ver las cajas negras, que todo modelo computacional también puede tener un cierto grado de error, algún sesgo, que muchas veces, si no está bien planteado, en lugar de ayudar a que no se genere este sufrimiento animal, la cantidad de animales, etcétera, pues puede complicar entonces la búsqueda de compuestos. Y con esto, pues, en lugar de ayudarnos, pues puede ser más complicado, ¿no? Bueno, gracias. Ok. Sí, muchas gracias, doctor Oscar. Ok, sí, también creo que aborda un punto importante. Estoy haciendo mis notitas para que lo abordemos al final. Bueno, a ver, continuemos. El profesor José Arturo Morales. Ese soy yo, Miguel, ya había dado mi intervención. Ah, sí, discúlpame, discúlpame. Doctora Miriam Rogel. Hola, buenos días, doctor. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Miriam Margarita Rogel Hernández. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, Campo 4. Soy médica veterinaria zootecnista. Tengo una especialidad en producción animal, una maestría profesionalizante. Actualmente voy a ejercer el doctorado, y trabajo en el Centro de Enseñanza Agropecuaria en el módulo de bovinos de la FES Cuautitlán. Este, en cuanto a las preguntas, honestamente, no sabía absolutamente nada de simuladores.
no tenía noción de esto, se me hace algo sumamente interesante. Tengo experiencia en la clínica de bovinos y creo que sería de mucha utilidad aprender a usar estos simuladores que realmente no entiendo como muy bien el proceso de... Me cuesta trabajo entender el cómo funcionan sin el animal, pero pues se me hace muy interesante. Y pues bueno, actualmente estoy concursando por la asignatura de la clínica bovina y si puedo aprender esto, creo que yo podría enseñárselo a los futuros alumnos. Muchas Es mi gracias. participación. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Ay, me hace bastante interesante sus participaciones. Vamos a continuar y ahorita hacemos el brevario. Tengo aquí al profesor Oscar ya, al profesor Osvaldo Castelán. Buenas tardes. Bueno, yo soy Osvaldo, prendí mi cámara para que me vean. Soy químico farmacéutico biólogo de formación de la FE Zaragoza. Tengo maestría y doctorado en farmacología en el CIMBESTAB y imparto la cátedra de evaluación de fármacos y medicamentos uno en la FE Zaragoza, que es farmacología más orientado a la farmacocinética. Y en la última parte vemos estos conceptos de curvas, dosis, respuestas graduales, cuantales. Y en el laboratorio construimos estas gráficas precisamente utilizando este programa. Obviamente yo, mi campo de investigación es más hacia la... Entonces, para mí, tuve que aprender un poco esto de forma autodidacta para poderlo enseñar. Y entonces por eso estoy en este curso, ¿no? Quiero ver de una forma más estructurada, con gente que tiene más experiencia que yo, ver cómo es que utilizan los simuladores. En cuanto a las implicaciones éticas, yo también ahí tengo mis cosas, ¿no? Entonces, porque yo creo que nosotros en la FES hemos ya hecho la reducción y hay prácticas que se hacen en artemias, hay prácticas que ya se hacen en simulador, pero hay una fuerte puja de la eliminación completa de utilizar roedores, por ejemplo, ¿no? En la cual pues yo no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, en algún momento a los estudiantes, estos estudiantes en particular, que muchos acaban haciendo investigación, creo que mi carrera de QFB es fuerza básica para la investigación. Entonces, muchos de ellos acaban yéndose a investigación y creo que limitarles el uso de los animales, como comentaba la profesora anteriormente, lleva una implicación, ¿no? De cómo se mantienen, cómo se trasladan, cuál es la normatividad y todo eso son situaciones que si se eliminara por completo el uso de animales, entonces los alumnos lo perderían. Y entonces, ese es, ¿no? Quiero escucharlos a ustedes para ver qué de su forma de pensar puedo yo entender y aprender y en qué puntos pues no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién va a hacer la investigación después? ¿No? ¿Quién sigue haciendo investigación? Entonces, si ya ningún alumno se interesa en hacer este tipo de modelos, pues se va a acabar, ¿no? Igual ya no se van a ocupar, no lo sé, no sé hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero es interesante el debate sobre el uso de animales en la docencia. Creo que en la investigación no hay problema, pero en la docencia creo que es un tema que está a debate. Bueno, pues esa es mi presentación y mi opinión sobre las preguntas que están ahí. Ok, muchas gracias, doctor Osvaldo. Híjole, qué interesante, ¿eh? Muchos puntos de vista que hemos escuchado. Bueno, ahorita discutimos. Tengo por acá a la profesora Paula Santiago. Sí, buenos días a todos. Yo soy de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y imparto las asignaturas de farmacología. Ahí hay tres farmas que son procesos bioquímicos, donde están las bases de la farmacología.
tercer semestre es farmacología clínica y en sexto semestre se aborda farmacología obstétrica. Son las asignaturas que imparto en la licenciatura. Eh, Mi interés en estar en este curso, no tengo experiencia en simuladores, este me pareció muy interesante, justo porque estamos desarrollando el manual de prácticas, para el laboratorio, para procesos bioquímicos, que son la base de el semestre en la cual se abordan las bases de la farmacología, y por eso me interesa. Y también la forma de enseñar la farmacología actualmente para el licenciado en enfermería, pues ha cambiado de unos 5 años para acá, porque ahora la prescripción en México también va a ser dada por licenciados en enfermería bajo una lista de fármacos que la Ley General de Salud ha publicado desde el 2017 y actualizado en el año pasado justo. Se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la lista de estos lineamientos, cómo la enfermera y el enfermero va a prescribir. Y observamos que hay una, este, una deficiencia en entender estas cuestiones muy básicas bueno, para los que estamos formados, yo soy médica, tengo una maestría también en ciencias biológicas y bueno, para nosotros que somos médicos formados para prescribir, pues lo vemos con esta, no deficiencia a lo mejor, sino como la forma en la que se enseñaba antes la farmacología. Se cambió el plan de estudios, se hicieron 3 farmas y pues justo apenas estamos viendo en realizar manuales para la enseñanza de la farmacología. Y ahora con una visión, pues sí, y sí, a vivir en un medio hospitalario, pero en un primer nivel de atención, ellos lo van a administrar, van a tomar la decisión clínica de elegir el fármaco que mejor convenga al paciente y administrárselo. Y pues creo que estas implicaciones bioéticas que se enfrentan en enfermería, pues no se ya hacen experimentos de ciencia básica. En el doctorado que tiene reciente apertura en la licenciatura, digo, en la facultad, es más social, y enfocado a educación, pero también tiene un área clínica, donde aún no se hace esa vinculación de ciencia básica a la enfermería, pero yo creo que es un futuro ujú, yo creo que es cuestión de tiempo porque estas nuevas formas de dar cuidado al paciente, pues antes no estaba la prescripción de fármacos. Y yo creo que es reciente en nuestro país, no como España, como Estados Unidos, en la cual la enfermera está involucrada en experimentos, en ciencias básicas, pero yo creo que es cuestión de tiempo en nuestra facultad. Y considero que para equilibrar yo coincido con muchos de mis colegas aquí, profesores, en la que es necesario, sí, sí seguir con estos modelos en rata, pero como bien existe el comité de ética, por ejemplo, cuando estaba haciendo la maestría ya nos pedían estar reduciendo el número de ratas que estaba, pero no encontramos otro modelo para, por ejemplo, mm, provocar una lesión en área motora primaria y ver la migración de los astrocitos. O sea, no hay otra forma de verlo más que en el tejido vivo, pero creo que pudiera continuar estos porque es la base del conocimiento, en el caso de varias áreas. Y en este caso de la farmacología, probar fármacos, inhibir inflamación, que es lo que nos que podamos generar un modelo en la cual pues veamos el daño en el área, en el área motora. Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias.
la pregunta a ustedes. Nos da su punto de vista, por favor. Ya, perdón, es que se estaba haciendo eco con otro dispositivo que tenemos. Buenas tardes a todos. Soy Paulina Cortés Acevedo, soy profesora de la FES Cuautitlán e imparto las asignaturas de biología celular y la de inmunobiología. En cuanto a las preguntas que nos hacen, creo que el uso de modelos digitales es muy útil en la parte de docencia porque les da como que una idea a los alumnos, sobre todo, de cómo se manipula y cómo se trabaja y los resultados que se pueden adquirir. Sin embargo, también nos enfrentamos al reto de que si en un futuro ellos llegasen a trabajar con estos, van a- les va a viene a ser la práctica, ¿no? Eso en ciencia, en la investigación modelos digitales que conozco como resultados a nivel general y no consideran las variaciones que pudieran tener, digo, o las variaciones que se pudieran tener entre cosas de estilo y a lo mejor eso podría interferir con lo que vienen a ser los resultados de la investigación. Por eso considero que sí, parte del libro. A lo mejor utilizar por una parte los modelos digitales en un inicio para tener como los resultados generales que se pueden adquirir y manejar, y eso nos permitiría reducir en principio la cantidad de animales con los que se tiene que trabajar para determinar estas variaciones que se pudieran surgir entre, como entre sexo, entre edades y demás. Al menos ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por integrar la cátedra. Eh, tengo un poco de eco, no identifico de dónde viene. Dame un segundo. Bueno, bueno. Mm, Eh, ¿Ahí me escucho mejor? Sí, ya te escuchas mejor. Ok, me parece que ya se fue el eco. Sí, creo que al parecer solo falta el profesor Eric González. Se escucha muy entrecortado, profesor. Y es que estuvo en su terreno de campo en posgrado y tengo muy poca señal y no tengo el video precisamente para no interferir. Pues bueno, voy a intentar hacerlo, espero que se escuche. Pues bueno, soy el maestro en ciencias Eric González Ballesteros, soy profesor en la PES Cuautitlán y la asignatura que imparto, bueno, dentro de las que imparto la que tendré un poco más de asociación con este curso es la de inmunología veterinaria. Y pues bueno, considero que este curso y el tema acerca del uso de otras digital computacional para reducir el uso de animales experimentales, pues hay más tiempo. No va a sustituir completamente el modelo animal ni a otro tipo de modelos donde se involucre en el uso de animales, al menos como fuentes de obtención de células, pero sí se puede, digamos que tomar como una opción para tanto para reducir el uso de los animales como para poder, digamos, fomentar el respeto que se debe tener hacia ellos y, y también observando las limitaciones que pueden tener este tipo de estrategias. En cuanto a la investigación, pues en estos tiempos donde se han logrado hacer avances importantes en las herramientas funcionales, que cada vez que muchos de los trabajos científicos se apoyan en el uso de este tipo de herramientas y, y no necesariamente se tendría que forzar el uso de animales de experimentación. Entonces, pues, yo creo que es algo
Eso sí, sí, ya todo lo que me han escuchado. Sí, sí, profesor, sí lo escuchamos. Ok, Muy bien. bueno, según yo, ya todos participaron. No sé si me esté saltando alguien, dígamelo por favor, pero creo que en su totalidad ya todos participaron. Bueno, pues la verdad es que en verdad muchas gracias por el interés. Veo distintas formaciones, veo distintos objetivos, veo distintos puntos de vista, ¿no? Bien lo decía el doctor Osvaldo hace ratito, que a lo mejor no todos estemos de acuerdo en los mismos puntos, a lo mejor coincidamos en algunos puntos. Pero bueno, esta parte de los comentarios que hicieron, de que están de acuerdo con la simulación, lo voy a reducir así, espero que mi comentario sea el pertinente. Están de acuerdo en el uso de la simulación para sustituir ciertos experimentos, para sustituir el uso de algunos animales. Obviamente, creo que la mayoría ya ha tenido contacto con algunos simuladores. Algunos inclusive ocupan el simulador que vamos a presentarles en este curso. Pero también veo que algunos de ustedes son muy conscientes, ¿no? De que tienen muchas desventajas estos simuladores. Y creo que la mayoría de ustedes resalta un punto importante que se apega a esta normatividad y sobre todo resalta la parte de las tres R's, ¿no? Bueno, creo que se puso muy de moda, inclusive ya hasta la han aumentado y han hecho otra metodología para el uso de los animales, que bueno, ya en su momento lo sacaremos a flote, pero híjole, esperemos que al final podamos hacer de nuevo este ensayo y poder, con unos argumentos más sólidos, poder decir, sí se utiliza la simulación, pero con ciertas desventajas o yo les diría ciertas ventajas, que bueno, también otro de los objetivos que perseguimos es que con esto de la inteligencia artificial, sé que muchos de ustedes eh, saben utilizar la inteligencia o inclusive lo combinan con la programación y hasta darles las ideas, ¿no? De que puedan realizar un software con todas las limitantes. Yo les diría con todas las desventajas que son ventajas para alguien que está tratando de innovar y bueno, nos pueda compartir en su momento su simulador, ¿no? O al menos que nos dé un tutorial gratis y ya después vemos si se lo compramos o no se lo compramos. Pero sobre todo eso, ¿no? Que bajo nuestro contexto se pueda generar este tipo de software, ¿no? Porque, bueno, una de las desventajas más grandes que he visto es que la mayoría de softwares, y sobre todo los que se encuentran libres, son de otras universidades. Hay algunos mexicanos, algunos sobre todo latinos y uno que otro mexicano, pero que todavía están en pañales y espero que en su momento puedan salir a flote, ¿no? Yo después les diré los nombres para que también los busquen. Y bueno, sobre todo puedan redirigirlos a cada una de las licenciaturas en las que ustedes imparten o a los estudiantes que tienen a cargo. Bueno, no sé si necesitan adicionar algo más, algo que se les haya ocurrido con todas las participaciones. Miguel, si me dejas participar, espero ya se escuche bien mi Sí, sí, claro, claro. audio. Yo quisiera, como para lo que todos los compañeros profesores han aportado, contarles mi historia con este simulador, porque realmente quien es experto en el simulador es Miguel. Yo les voy a hablar más de la fisiología o darles mi punto de vista de la fisiología al respecto. Pero en cuanto al uso de animales en mi formación desde el pregrado, les voy a contar tres momentos de mi formación. Uno es cuando llevé la asignatura de farmacología como estudiante de medicina. Y en ese momento, cuando se habló de la práctica que es en la que vamos a centrar este curso, en la que se está centrando, es una práctica de anillos aórticos, ¿no? Se requieren varios animales y se requiere cierta destreza, por lo que en la práctica, a pesar de que en el manual planteaba que lo íbamos a hacer por equipos, cada equipo iba a hacer una curva, pues en realidad el profesor lo va a hacer y los alumnos van a observar la técnica y van a tomar el archivo con los datos y van a elaborar el gráfico respectivo. Y así fue.
llegó el profesor con los animales ya anestesiados de bioterio, montó la práctica ahí, le tomó los tejidos, etcétera, y finalmente no resultó la práctica, ¿no? O sea, no dio un resultado coherente con la teoría, la técnica no fue adecuada. Después llego al laboratorio donde hice mi maestría, mi servicio social, mi maestría, mi doctorado y ahora mi postdoctorado, donde se hace de manera, digamos, rutinaria y ya se tiene bastante experiencia en este modelo de anillos aórticos y me doy cuenta de por qué el profesor de farmacología que yo tuve cuando era estudiante no obtuvo un buen resultado en la práctica, pues porque se requiere cierta habilidad, digamos, mucha práctica, incluso con las manos, lo que nosotros llamamos hacer manitas, para poder obtener un tejido lo bastante viable para que nos dé una respuesta uniforme y, digamos, concordante con lo que la teoría nos dice. Entonces dije, bueno, pues entonces, ¿como para qué en el pregrado plantean hacer una curva dosis-respuesta en anillos de aorta si ni al profesor de laboratorio le sale la curva dosis-respuesta de anillos de aorta, ¿no? Y entonces luego cuando el profesor Miguel me propone este curso y me muestra el simulador, pues pensé en qué útil hubiera sido para nosotros, mucho más útil que hubiésemos hecho esta práctica en el simulador cuando yo era estudiante de medicina, observar la respuesta en el simulador los diferentes estímulos, etcétera, hubiese sido mucho más formativo de lo que se hizo, que además implicó el utilizar a animales, causarles sufrimiento, la muerte, etcétera, sin que realmente hubiese habido un aprendizaje o desarrollo de nosotros como alumnos de esos animales, ¿no? Es también de comentar de lo que varios compañeros profesores dicen, que estos simuladores tienen muchas limitaciones y sí las tienen, ¿no? Aquí creo que es necesario tener en cuenta que este simulador OPSIN, de la manera que se está planteando, simula un modelo que es ex vivo, o sea, es una simulación computacional de un modelo ex vivo, cuyas consideraciones bióticas no necesariamente son las mismas de un modelo in silico de investigación experimental. O sea, no es lo mismo de yo voy a hacer un análisis in silico de la interacción de una molécula nueva, sintetizada o obtenida de un producto natural, con este software in silico para predecir un resultado, que yo voy a utilizar este computacional de un modelo ex vivo de manera didáctica para aplicarlo en el pregrado. Creo que las consideraciones bioéticas son ligeramente diferentes y la consideración de si tienen limitaciones o no, que sí las tienen, son diferentes. Yo cuando vi el resultado de la simulación en este modelo OPSIN que me mostró Miguel, pues sí le dije incluso, ¿no? Pues da un resultado muy parecido a la realidad, aunque la variabilidad es muy diferente, e incluso le decía, mira, es que aquí en realidad si tú pones una dosis de un medicamento y te tardas mucho tiempo, la respuesta comienza a disminuir y entonces tendría que ser más rápido, etcétera, para, digamos, acercarlo un poquito más a lo que en realidad sugiere desde mi experiencia utilizando ese modelo. Pero sí creo que debemos tener clara la diferencia de este simulador de un modelo ex vivo a un modelo in silico. Las consideraciones bioéticas tendrían que ser diferentes. No estoy diciendo que no las haya, pero sí tendrían que ser diferentes. Gracias. Sí, sí, gracias, Arturo. Muy pertinente tu comentario, ¿no? Igual y esto lo sacamos a flote cuando ya estemos viendo el simulador como tal, porque bueno, con todo lo que veamos de la parte teórica que nos explicará el doctor Arturo, pues tenemos que concretar y visualizar que todo lo que estemos abordando en concepto, teóricamente, pues cuadre con el simulador, ¿no? Y ya veremos ahí los detalles que tiene y bueno, cómo los podemos abordar, ¿no? Y por qué hacemos esa simulación y por qué ha sido muy válida este software. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Bueno, entonces solamente me voy a regresar a esta parte, ¿sí? Porque bueno, sé que algunos se unieron posteriormente a esta presentación y sobre todo que no lo grabé, no grabé hasta que la profesora Miriam o Cintia, no me acuerdo, me lo puso en el chat
Pero bueno, vuelvo a hacer la pregunta y el planteamiento que les hacemos para no hacer tedioso de estar conectado 4 horas al Zoom. Pues esta propuesta que les hacemos, 2 horas en sesión sincrónica a través de la plataforma y 2 horas que le denominamos práctica, ya sea para realizar los formularios o realizar las actividades que estemos planeando, o inclusive la asesoría a detalle de cómo instalar el software y paso a paso, si es que se traban, etcétera, etcétera. No sé si existe alguna objeción nuevamente y que se quede grabado sobre esta metodología o esta propuesta de trabajo. Mm, Creo que al parecer no. Interpretaré el silencio como. Estoy de acuerdo con la metodología propuesta, doctor. Gracias, gracias, profesora. Bueno, entonces, para concretar la reunión, la sesión del día de hoy, vamos a compartirles un examen diagnóstico. Bueno, este cuestionario, más allá de ponerlos en jaque y visualizar qué tanto saben acerca de la farmacología cardiovascular, pues en realidad nos va a servir a nosotros para saber cómo abordar los temas, ¿no? Sobre todo porque a lo largo de las presentaciones vimos que no todos tienen esta formación farmacológica, ¿no? A lo mejor abordan desde el punto de vista fisiológico y bueno, igual encaminar y traer, brindar el conocimiento básico que ya tienen de fisiología, pero hablarlo un poquito para la parte farmacológica. Entonces, la actividad consiste en un formulario, son poquitas preguntas, la mayoría son de opción múltiple, de falso y verdadero, y bueno, abordaremos también ahí un par de preguntas abiertas sobre su punto de vista, ¿no? Que queda muy abierto. Entonces, se los publicaré en el Classroom y también les paso el link por este medio. Denme un segundo porque el internet me está traicionando. Bueno, y también recordarles que para que tengan todo el material y se quede albergado y lo puedan consultar a la hora que gusten, es necesario unirse al Classroom y si alguien no se ha unido, nos lo hace saber. Listo, ya se los publiqué en el Classroom y se los dejo por aquí. Díganme si pueden acceder al formulario. Sí, doctor. Gracias. Bueno, damos un par de minutos para que puedan contestar el formulario y seguimos por aquí.